hay una comunicación del Banco Central, que es la comunicación A4491, que es muy importante porque es la única norma de Banco Central en la cual reconoce al fideicomiso como una preferencia computable a los efectos de la responsabilidad patrimonial exigida a las entidades financieras. Que el Banco Central establece que para tomar como una garantía preferida la existencia de un fideicomiso de garantía que está amparando un crédito que da la entidad financiera debe asegurarse tener el control absoluto sobre la obra. El Banco Central permite financiar bajo esta figura hasta el 75% del valor de la obra, considerándose tal el valor del terreno y después el incremento en el valor por efecto de las obras realizadas sobre el terreno. Después tenemos el fideicomiso como vehículo de construcción al costo. Aquí ya no es un fideicomiso de garantía, sino que es un fideicomiso de administración. En consecuencia, el fideicomiso será sujeto de impuestos, que bajo la figura de un fideicomiso de garantía esto tiene alcance limitado. En el cambio, en el fideicomiso de administración, este tiene efecto pleno. ¿Qué queremos decir con esto? Que el fideicomiso va a tributar impuestos como si fuera una persona, aunque persona no es, porque la ley dice que el fideicomiso no tiene personalidad jurídica, pero los efectos fiscales es como si la tuviera, es decir, es una unidad de tributación, tiene que tener un quit, pagará impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta si es un fideicomiso ordinario, IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Fiduciantes son los inversores porque transfieren en fideicomiso dinero para aplicarlo al negocio. En el caso del que enajena el terreno, aporta el terreno. Y son beneficiarios al mismo tiempo porque son los que tienen derecho a hacerse del producido de la posterior enajenación de las unidades construidas. Es claro un negocio asociativo, donde se persigue un espíritu de lucro. Cuando nosotros en un fideicomiso vemos que los derechos beneficiarios corresponden a tenedores de títulos o a tenedores de certificados de participación, ese es un fideicomiso financiero. Lo diga el contrato o no lo diga. Es importante esto. En un fideicomiso ordinario no hay certificados de participación. Las cosas cambian totalmente si estamos hablando de financiamiento en el mercado de capitales, es decir, un gran desarrollo inmobiliario donde se va a buscar recursos a los inversores del mercado, principalmente a FJP e inversores institucionales. Ahí sí hay que recurrir al fideicomiso financiero, porque es el único que me permite generar un instrumento que pueda ser colocado en el mercado. Vamos a ver la figura del fiduciario ahora. Primera pregunta, ¿fiduciario persona física o persona jurídica? En el fideicomiso ordinario, el no financiero, fiduciario puede ser cualquier persona, física o jurídica. Lo único que se exige es que tenga capacidad para contratar. Recomendación, no fiduciario persona física. Ser fiduciario implica la obligación de realizar ciertos actos de administración. Eso es lo que llamo la administración fiduciaria pura, es decir, el conjunto de actos estrictamente necesarios que debe realizar el fiduciario para mantener el fideicomiso como un patrimonio separado. Deberá liquidar y pagar los impuestos, eso implica ciertos actos de administración. Deberá contratar seguros, después vamos a ver que es una obligación, eso también implica cierta administración. Deberá custodiar el bien, deberá, en su caso, ejercer maniobras acciones defensivas en caso de violación o turbación al derecho de propiedad por parte de terceros. Es decir, hay ciertas tareas de administración que están involucradas en la gestión fiduciaria. Es común que encontremos una disociación entre fiduciario y quien lleva adelante la administración del negocio subyacente. A este último lo llamamos administrador, desarrollista, gerenciador, en fin, tiene distintos nombres. Lo importante es tener en cuenta que no siempre en un fideicomiso inmobiliario todo lo va a hacer el fiduciario. La responsabilidad del fiduciario va más allá de lo que diga el contrato. El fiduciario tiene responsabilidades específicas y está obligado a hacer y no hacer
en determinadas circunstancias conforme lo indique el interés del beneficiario y la protección del objeto del fideicomiso. Sea que ese hacer o no hacer esté específicamente mandado o descrito en el contrato. Entonces, no es cierto, como dicen cláusulas por ahí, que el fiduciario no está obligado a hacer lo que no le manda el contrato. No, hay responsabilidades implícitas. Y son responsabilidades serias que tiene el fiduciario en este aspecto, en el mercado. O incluso lo queremos el fideicomiso potenciar como una herramienta de marketing para mostrarle a los posibles interesados en comprar que existe un fideicomiso y que eso los protege. Lo aconsejable es que estos roles estén diferenciados, es decir, que el fiduciario no sea el desarrollista, porque esto es lo único que va a permitir un cierto control cruzado entre los dos.